Al final de la década de los 70, asomaron a la pantalla una serie de nuevos actores que venían empujando con fuerza para sustituir a las grandes estrellas de Hollywood. De ese nutrido grupo de artistas, hoy, en los 80, se han consolidado algunos nombres. Nombres que, además de buenos actores, son hombres guapísimos, como por ejemplo Richard Gere, Mel Gibson, William Hurt, Harrison Ford y Christopher Reeve. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Christopher Reeve, convertido después de 6 películas en el líder indiscutible de esta nueva generación de valores. Christopher Reeve nació en Nueva York el 25 de septiembre de 1952, en el seno de una familia de literatos e intelectuales que no tenían nada que ver con el mundo del espectáculo. A pesar de eso, Chris, desde los 9 años, se sintió fascinado por este mundo y empezó a colaborar con compañías de teatro amateur. A los 14 decide convertirse en profesional y estudia arte dramático en la Universidad de Cornell y en la célebre Escuela de Interpretación de Juilliard. Al graduarse hace teatro, incluso en escenarios londinenses y parisinos, y también hace mucha televisión. En Broadway comparte cabecera de cartel con Katharine Hepburn en una comedia dramática. Y luego, al finalizar este compromiso, se traslada a Londres para hacer las pruebas, las famosas pruebas para encarnar a Superman. Christopher Reeve es ahora mismo el actor más taquillero de su generación. Tiene ante sí un brillante futuro y cobra por película más del $1.000.000. Nuestro compañero José Ruiz estuvo hace muy poco en Londres con Chris y vamos a ver a continuación la entrevista que hizo para ustedes. Chris, hace casi 3 años me concediste una entrevista para Televisión Española. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que le ha ocurrido a Christopher Reeve durante estos años? Let's see, that would have been 79. I started doing Superman. Vamos a ver, eso fue en el 79 cuando empecé a rodar Superman 2 y acababa de hacer En algún lugar del tiempo. En esa época me di cuenta de la jugada que había hecho al aceptar el papel de Superman. Parecía funcionar. Que podía hacer una película de Superman cada 2 años, por ejemplo, y que también podía hacer otros trabajos que siempre había deseado hacer, y en los que pensaba desde que comencé a ser actor cuando aún era casi un niño. Y parece ser que todo se está realizando estupendamente. Lo único negativo que he podido sentir es que existe un cierto precio en ser una estrella. Es confuso en ocasiones. Ser estrella y ser actor no son compatibles, son enemigos naturales. Y he tenido que descubrir cómo manejar tal hecho y algunas veces ha sido desconcertante. Pero creo que lo estoy consiguiendo superar. Chris, ¿qué sentiste cuando te viste por primera vez en la pantalla como Superman? No me gustó. Pensé, hemos estado trabajando durante tanto tiempo y este es el resultado. No me gustó la primera vez que vi la película en el año 78. La vi con Gene Hackman y los dos entramos en un bar de Nueva York y nos pusimos a beber. No me gustó nada y pensé que probablemente sería porque me acordaba de algunas de las dificultades del rodaje, cosas de las cuales jamás se dará cuenta el público. Estaba todavía demasiado implicado personalmente. Y no sería hasta más tarde, un mes o cosa así, cuando empecé a disfrutar con ella. Y ahora me siento muy orgulloso de Superman. ¿Ha sido muy fuerte la imagen que proyecta Superman en tus papeles de otras películas? No, en absoluto. Pero conscientemente no elijo los papeles para confirmar que no soy únicamente Superman. No comparo Superman con mis otros trabajos. No intento partir de una base determinada, simplemente sigo eligiendo los papeles que me interesan. Cuando elijo un papel, si me interesa, es cuando pienso que el público va a divertirse, eso es todo lo que me importa. No me preocupa mi imagen, me preocuca mi reputación. Si dicen que trabajo bien, bien está, pero particularmente no me importa a dónde me lleva ese trabajo. En Superman haces 2 papeles, Clark Kent y Superman. El hombre de acero es el héroe, pero pienso que te sientes más a gusto haciendo de Clark Kent. Le das mayor calor y humor, ¿no es así? Sí, intento poner humor en los personajes. Creo que Clark Kent es en realidad una exageración. No es muy real. Cualquiera que fuese tan torpe probablemente no podría mantener su puesto de trabajo en un gran periódico por mucho tiempo. Es extremadamente torpe.
En Superman 3 me he retenido un poco con Clark Kent. Lo estoy haciendo más normal, no le estoy haciendo tan despistado. Y a la vez estoy desarrollando más el sentido del humor en Superman. Hay que cambiarles en cada película porque si no caería en la rutina. Pero me parece que cuando se trata de un héroe, si no se le hace con humor resultaría muy pomposo y la gente no se identificaría con él. Únicamente aceptaremos a un hombre superdotado si es modesto y gentil a la vez, y yo intento incorporar eso al papel. Superman 1 y Superman 2 son en cierta forma diferentes. La primera parte era más complicada, más seria. La segunda parte es más divertida, más ligera. ¿Sucedió esto porque los directores Dick Donner y Richard Lester son muy diferentes? Sí, exactamente. Lester ve el mundo de una forma más excéntrica que Donner. Donner es realmente un niño americano de 50 años, que tiene muy en cuenta las tradiciones americanas. Los campos de trigos de Kansas, el partido de fútbol cuando juega el propio equipo, el niño que crece en una granja y todas esas cosas. Y Lester se marchó de su país muy joven y es casi más inglés que americano. Ve las cosas desde otro punto de vista. Hizo la película con más humor. Creo que el público se encuentra dividido en dos grupos, los que prefieren Superman 1 y quienes prefieren Superman 2. A un 50% les gusta una película y al otro 50% les gusta la otra. ¿Cómo es Superman 3? He leído que va a ser más actual, que va a tratar de computadoras, de ecología y de otros problemas del momento. No exactamente, eso sería una película con mensaje, no. Lo que ocurre es que las dos primeras películas empezaron en el espacio y fueron avanzando hacia la Tierra. Tenían personajes de una dimensión mayor que la humana, malvados que podían volar, y malvados excepcionales y locos como Jim Hackman. En esta nueva son todas gentes normales. Trata de una chica joven que cría a su niño de 7 años ella sola, y cuenta también cómo un hombre en paro intenta encontrar un trabajo y acaba introduciéndose en la industria de las computadoras. Trata de gente muy real hasta que Superman entra en sus vidas. Comienza esta historia a escala reducida y se engrandece progresivamente. El mismo. Tu segunda película como protagonista fue En algún lugar del tiempo. No tuvo demasiado éxito, pero era muy hermosa. En España gustó. ¿Por qué aceptaste trabajar en algún lugar del tiempo y rechazaste American Gigolo? Soy un romántico. Creo en la gente que se sacrifica por los demás y en la idea del hombre en busca de algo. Creo en el renunciar a una parte de uno mismo y en el dejar a un lado agradables comodidades y una porción de existencia para encontrar la verdad. Buscar una pasión verdadera en la vida es cosa poco común hoy en día. Yo pienso que hemos perdido mucho en nuestra sociedad moderna, en el sentido en que somos muy despreocupados en lo que respecta a nuestras relaciones con los demás. Somos muy despreocupados con nuestras familias. Dejamos nuestros hogares, sobre todo en América, y no nos ocupamos más de ellos. El muchacho corriente se marcha, dice adiós y quizá puede que llame a su madre de vez en cuando, pero nada más. No hay consideración ninguna con las tradiciones, la familia, el hogar, las relaciones con los demás, la esposa. Todo es el yo, ¿sabes? Lo que yo puedo obtener para mí mismo. Y yo quería hacer una película acerca de una persona de nuestro tiempo que hace algo más noble, más romántico que todo eso. Pensé que American Gigolo era de bastante mal gusto y por eso la rechacé. Punto. Cuando preparas tu trabajo, intervienes en los guiones, haces cambios, das ideas. Sí, el cine es una colaboración. Muy a menudo no sabes lo que vas a hacer hasta que no llegas al rodaje, y entonces surge un impulso repentino, una idea diferente que incorporas con naturalidad. Trabajé en La trampa de la muerte, que está basada en una comedia, y la ensayamos como si fuera una obra de teatro durante una semana. Lo preparamos todo concienzudamente, y cuando la rodábamos llegaba el director y decía, y ahora intentad algo diferente. Por lo tanto, hacíamos algo nuevo, pero construido en base a los ensayos previos. Por eso creo que una buena interpretación en una película es una combinación de ambas cosas, de los ensayos y de la improvisación. ¿Cómo te preparas normalmente para un nuevo papel? ¿De qué modo preparas tus nuevos personajes? ¿Trabajas muy estrechamente desde un principio con el director o prefieres trabajar solo? Al principio trabajo solo. Luego llevo los resultados de ese trabajo al director. Hay mucho en la preparación de lo cual no necesita ocuparse el director.
En Monseñor hago el papel de un cura. No hace falta que un director tenga que decirte que si vas a hacer el papel de un cura, debes enterarte de lo que hace un cura. Así que buscas a un cura, a una orden, vives allí cierto tiempo, te vas enterando, vas a misa, etc. Todo eso son obligaciones tuyas. En 5 de julio, una obra de teatro, para interpretar el papel de un homosexual inválido, busqué a un paralítico y pasé cierto tiempo con él. Me encanta todo esto. Creo que es la parte más divertida de mi trabajo, esa labor de investigación personal. El interpretar fuertes emociones en la pantalla te hace más sensible en la vida real. Me gustaría pensar que es así. Ese es un punto realmente interesante porque es ahí donde se encuentra la tensión entre el actor y la estrella. Para ser actor hay que ser abierto, afectuoso y sensible. Y para ser estrella hay que satisfacer a la prensa y al público. Y hay que alejarse de la gente para mantener la cordura. ¿Y cómo hacer ambas cosas? Ese es el problema. A todos tus personajes les das un toque de humor. ¿Cuándo vas a interpretar un papel en una auténtica comedia? Bueno, es difícil decirlo. He estado buscando una, pero no he encontrado ningún guión lo suficientemente divertido. Lo que estoy buscando no se encuentra fácilmente, ya que es una comedia sin vulgaridad, una comedia que no sea obscena o de trazos gruesos. Y tener mucho humor hoy en día depende de la violencia o de rebajar a la gente que tiene fuertes prejuicios de algún tipo, y generalmente son cosas de mal gusto. Y la graciosa, inteligente, elegante comedia de costumbres, como las que hacía Cary Grant, ya no se escriben. Estoy buscando una comedia y una historia de amor. Después de Superman, has hecho en Broadway 5 de julio y luego has rodado la versión cinematográfica de La Trampa de la Muerte. 2 experiencias muy distintas después de interpretar a un héroe, ¿no es cierto? No me importa el papel que hago. En cualquier cosa que se haga hay que variar el rumbo, hay que cambiar. Pero no soy consciente de que en Superman haga algo distinto de lo que haría. Quiero decir que lo enfoco como cualquier otro trabajo. Y uno de los puntos claves es que Superman no piensa en sí mismo como un héroe. Si pensara así de sí mismo sería muy fatuo, muy presuntuoso. Así que lo que intento hacer es crear un hombre que simplemente ha dejado de querer a los demás, pero que hace cosas para ayudarles. Y eso no te deja ser un héroe. Te impide estar en pose, lo cual le da algo de calor. Él no sabe que no es real. Superman no lo sabe. Todo el mundo sabe que ha salido de un tebeo. Pero si se lo dijeran a él, probablemente se moriría del susto. ¿Cómo ves a tu personaje del escritor en La Trampa de la Muerte? Se trata de un melodrama, pero un melodrama tiene que estar basado en la realidad, si no sería ridículo. Y la autenticidad que tiene mi personaje de La Trampa de la Muerte es lo que los jóvenes están dispuestos a hacer hoy en día para llegar a ser algo en la vida. Estamos viviendo en una época en la que la fama repentina es posible. Y la gente se siente tentada por ello y quieren conseguir la fama sin el aprendizaje y sin el trabajo que eso conlleva. El escritor es un hombre que dice literalmente: yo quiero ir por un atajo y no me importa a quién pertenezca la propiedad que cruce. Él quiere el éxito. Y es acerca del hecho de ese impulso, de esa ambición, lo que le hace volverse un poco loco. Los personajes de La Trampa de la Muerte son 3 seres con los mismos motivos y están igualmente obsesionados, intentando superar a los demás y llegar los primeros, pues hay mucho que ganar en ello. Es una película de suspense psicológico que consigue los efectos sin violencia y sin ser grotesca. Hay algo de violencia, pero no es del tipo de cortar cabezas a la gente o masacres y cosas así. Es una anticuada, elegante y divertida película de suspense. Se parece a La Huella, a Asesinato en el Orient Express y a La Ventana Indiscreta. El final de La Trampa de la Muerte en cine es distinto al de la obra de teatro. ¿Crees que es mejor el final de la película? Sí, mucho mejor. No puedo contarlo porque obviamente estropearía toda la emoción para el público. Yo diría que el final de la obra de teatro evita la verdad de lo que ocurriría. Es lo fácil. Y en la película el final es probablemente lo que ocurriría en la vida real.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar con una estrella como Michael Caine y con un director como Sidney Lumet? Fantástica. La diversión es trabajar y trabajar es divertido. Trabajábamos con mucha seriedad en los ensayos, pero también utilizábamos este tiempo para conocernos, para que todo saliera bien en la pantalla. Todos somos viejos profesionales, todos tenemos antecedentes teatrales y tomamos todo en serio, pero lo hicimos con intuiciones diferentes y nos divertimos. No fue un trabajo duro y pesado y creo que eso se nota en la pantalla. ¿Fue difícil para ti hacer determinadas escenas de La trampa de la muerte? Que yo recuerde, no, estoy haciendo memoria, pero no puedo indicar algo específico sin desvelar el argumento. Una determinada escena con Michael Caine. No puedo contarla porque descubriría el argumento. Realmente es difícil hablar de una película de suspense porque después de la primera escena todo es sorpresa. En Monseñor haces el papel de un cura. ¿Qué tipo de película es para ti, Monseñor? Me parece buena y espero que haya tenido éxito en España. Está basada en una novela de Jacques-Alain Léger que se publicó en 1974, que no se ha traducido al inglés ni se ha publicado en los Estados Unidos, pero fue un bestseller en España, Italia y Francia, 3 países católicos, y trata de la subida al poder de un joven cura americano después de la guerra, después de la invasión de Italia, y de cómo se lucha para conseguir posición y poder en el Vaticano, cuando lo reconstruyeron después de la guerra. En la película seguimos la trayectoria de este americano y su ascensión al poder. En Monseñor trabajas con Fernando Rey, el gran actor español. ¿Cómo te llevaste con él? Es estupendo. Le quería como a un padre, como actor y como persona. La metáfora principal de la obra es la de un hijo que busca un padre. Mi personaje no tenía padre, y el personaje de Fernando Rey le proporciona esa necesidad. Esa relación personal se encuentra en el centro mismo de la obra. Siempre digo obra como si fuera teatro. Está en el centro de la película y es uno de sus aspectos más intensos. Fernando Rey me lo hizo muy fácil porque mis sentimientos hacia él son iguales en la vida real y en la película. ¿Eras fan de Superman cuando eras niño? ¿Te gusta ver en la pantalla películas de ciencia ficción? De grandes presupuestos, de efectos especiales. ¿Te gusta ese tipo de películas? Te voy a confesar que nunca voy a ver este tipo de películas. No tengo interés en esas cosas, me interesa el ser humano. Pero por supuesto he visto las realizadas por nuevos maestros como E.T. de Spielberg o La Guerra de las Galaxias de George Lucas. Esas las veo, pero no todas las demás. No quiero citarlas, pero las están lanzando como si salieran de las fábricas. Caballeros en armaduras brillantes, héroes, el espacio, etc. Realmente me aburren y no estoy muy seguro de que no le está pasando eso mismo al público. Esto es una opinión personal tan solo, pero creo que en las películas de Superman tenemos un equilibrio entre personajes interesantes y efectos especiales. No están hechas únicamente para que se luzcan los trucos. Muchas gracias y esperamos verte pronto en España. Me encantaría ir a España. Aún no la conozco.